dejo en las mejores manos de mi querida amiga Mari. Estás muteada, me parece. Ahí está. Muchas gracias a los estudiantes de la UNL por invitarme otra vez a compartir el resultado de la investigación científica que una hace con ustedes, los estudiantes, las estudiantes, y con mi querido, respetado colega, profesor destacadísimo de la UNL y magistrado también de mucha valía, el doctor Álvarez. Y realmente me encantaría seguir un poco hacerle de contrapunto a él en las consideraciones fantásticas que hizo sobre el derecho penal en la práctica, sobre todo los dos que hemos participado de espacios que probablemente que los dos nos formamos en ámbitos donde la idea del derecho penal era lo que yo llamo una idea más modélica, ¿no? Un entendimiento de lo penal en el orden de lo ideal. No solo por lo prescriptivo, sino también referido a las condiciones personales de quienes se dedican al derecho penal. Que eso va a toda una línea psicológica que podríamos también desarrollar en otra ocasión. Y sin embargo, bien lo ha dicho el profesor Álvarez, y yo suscribo totalmente, el entrenamiento en la teoría penal, que es fundamental para una buena praxis, por momentos ha llevado a ciertas, a salirnos del camino, ¿no? Que sobre todo quizás no tanto en los teóricos, y hago esto como puente para el que va a ser mi tema con la presentación que recién escucharon. Digo, quizás a la academia legal se le puede permitir esos ejercicios y esas especulaciones en el marco de la libertad científica y siempre que no sea a costo de recursos que deberían ser mejor aplicados a otras funciones sociales, ¿no? Públicas. Digamos, si están dadas las condiciones, no vería mayor problema. Pero donde es claro el problema que él señaló muy bien es en el momento en el que se piensa un derecho penal orientado a las consecuencias. Entonces, si uno quiere hacer una especulación filosófica sobre el sentido, los alcances del derecho penal en un marco, en la Torre de Babel, digámoslo así, puede ser fantástico como ejercicio. Ahora, a la hora de concretamente interpretar normas y generar interpretaciones, sobre todo en la práctica de la magistratura, que tienen consecuencias en la vida de las personas, evidentemente un enfoque reducido a la especulación teórica y completamente desconectado, ya Hassemer también lo planteaba, de las consecuencias reales, yo les diría que, sumado a todos los problemas que claramente enseñó el profesor Álvarez, se agrega el de contrariar el programa constitucional, porque en definitiva el contrato social, el modelo constitucional que nuestra alianza como sociedad, no es una alianza ideal, es una alianza normativa que tiene consecuencias reales en la vida de la gente, no es una especulación teórica la Constitución. Entonces, me parece que en este sentido las consideraciones del profesor Álvarez fueron fundamentales y conectan con lo que a mí me gustaría de manera muy sucinta presentar con ustedes. Hemos tenido en una ocasión un tiempo para hablar de estos temas hace algunos meses o semanas ya, en el contexto de la pandemia uno está con esta cuestión del Día de la Marmota siempre con la sensación de repetición, así que el tiempo un poco no sé cuánto hace que nos encontramos por ahí con algunos de ustedes, y les decía, me gustaría alguna vez encontrarnos en el patio lindo que tienen ese con los azares, cuando está florecida la facultad, pero bueno, quería entonces yo retomar aquella conversación, voy a repetir algunos conceptos, pero hoy de forma un poco más compacta, y voy a terminar con una pregunta, a lo mejor una reflexión que conecte para cerrar con las consideraciones del profesor Álvarez, que me parece puede ser interesante para todas y para todos ustedes. Entonces la pregunta, que es la del título y lo que planteamos aquella vez, que tiene que ver con un trabajo que empecé hace muchos años en ocasión de un homenaje que se hacía al profesor Carlos Nino, se relaciona con una cuestión que a mí me resultó que me generaba cierta incomodidad científica y también política, debo decir,
y práctica, en tanto es muy frecuente en nuestro medio, por lo menos yo creo que en la UNL también, y me atrevo a decir en gran parte de las universidades nacionales, que existe una tensión, y una tensión casi irreductible, entre las instituciones penales del Estado, la teoría penal, el modelo penal, como le quieran llamar, y los derechos fundamentales, los derechos humanos. Así aparece en la prensa, tensiones entre seguridad y derechos del imputado, pero también aparece en la academia legal y también aparece en la jurisprudencia. Y yo tenía, primero desde lo intuitivo, una idea de que algo no estaba funcionando bien y que tenía consecuencias también en el entrenamiento, en la práctica, en la pedagogía. Porque, digamos, si la postulación de que existe una tensión irreductible entre los derechos fundamentales y el ius puniendi estatal fuera cierta, entonces un Estado respetuoso de los derechos humanos, digamos, un Estado democrático de derecho ideal, debería carecer de un sistema de respuesta estatal organizado a los delitos. Y esa es una conclusión claramente contraintuitiva. Entonces, hay algún problema en esa manera de presentar la cuestión que a mí me parece, no es que la vamos a resolver esta tarde, pero que al menos me parece que tiene que ser planteado y que tiene que dar lugar a reflexiones un poco más robustas y a conversaciones entre todos, no solo entre los académicos, sino también en la sociedad en general. Entonces, la primera cuestión, voy a hoy solo concentrarme en dos argumentos para mostrar que esa tensión, o que la manera como se plantea la tensión es errónea, y que además tiene consecuencias en la práctica precisamente contrarias a los ideales de una sociedad que quiere asegurar la libertad, vidas dignas y todos los derechos fundamentales de quienes la habitan. El primer argumento es normativo, y en este punto sí me pongo, digamos, en alguna variante del positivismo que espero el profesor Ferraioli bendiga, dado que me he formado mucho con él, entonces espero no irritarlo con este punto de vista. Pero ciertamente, si uno analiza, estudia todo el derecho internacional de derechos humanos y las propias normas constitucionales no convencionales, yo en esto no hago la distinción entre normas constitucionales y convencionales, lo cierto es que ustedes van a ver que hay un patrón que se repite casi sin excepciones. ¿Cuál es ese patrón? El mandato a los estados dividido en 4 exigencias. La prevención, la tipificación, el juzgamiento y el castigo a los perpetradores de conductas que atenten contra los derechos amparados por esos tratados. Esto está en todos los tratados, en el sistema universal, en el sistema regional. Entonces, ustedes pueden decir, entonces esto, resulta que el derecho internacional de los derechos humanos es neopunitivista, que es una palabra que en algún momento hace unos años se puso de moda entre nosotros. Y la verdad es que si uno se pone a hacer un poco de historia y empieza a ver, no sé, veamos la Constitución originaria, resulta que esta idea, esta exigencia al Estado de castigar, está aún en la norma fundacional de nuestra sociedad, en su versión clásica del año 1853, en la prohibición de la esclavitud, en la represión, digamos, de la esclavitud o su consideración como delito. Entonces, ¿qué está detrás de esta idea de la Constitución originaria o del derecho internacional de derechos humanos en mi interpretación? Está la idea de que el derecho penal opera, o puede operar, como mecanismo de garantía de derechos fundamentales. Esa para mí es la única justificación que sostiene hoy normativamente al derecho penal. Después podemos encontrar otras de tipo más sociológico, sistémico, filosófico, especulativo, pero desde el punto de vista normativo estricto, positivista, nosotros encontramos en el derecho internacional de derechos humanos esa obligación estatal muy precisa de contar con una respuesta penal
respecto de las conductas que afectan derechos fundamentales. Entonces, a partir de esta afirmación, es claro que no está, por lo menos normativamente, no hay tal tensión entre derechos fundamentales y sistema penal. Ahora, el segundo argumento que quiero dar es que para que no exista esa tensión, ese ius puniendi estatal no puede tener cualquier característica, porque ese mismo derecho internacional condiciona y pauta la forma como debe desarrollarse el ius puniendi estatal. Si los estados construyen una respuesta al delito que sigue al pie de la letra el programa constitucional convencional, vamos a ver entonces que no hay tampoco ninguna tensión entre derechos fundamentales y justicia penal. La tensión aparece cuando los estados practican dentro de su ropaje y andamiaje penal actividades que desconocen las exigencias de ese amplio corpus juris de protección internacional de derechos fundamentales de la persona. Por ese mismo motivo, me parece a mí que se complica hablar, como alguna literatura ha planteado en los últimos años, de penas ilegítimas o ilegales, es algo así para describir directamente a la actividad penal del Estado. Porque en rigor, si es ius puniendi estatal, solo puede ser legal. Si se convierte, si esa práctica está al margen de la legalidad o vulnera los derechos fundamentales de la persona condenada, entonces ya estamos hablando de un acto de violencia institucional que queda por fuera de la idea de ius puniendi estatal. Digamos, esta es finalmente la idea del garantismo. Entonces, una vez más, no parece existir tal tensión, y la pregunta que se plantea ahora es ¿por qué en la Argentina? Porque este debate es solo argentino, si ustedes cruzan para los países vecinos o van a otros lados, van a ver que otras latitudes no tienen esta discusión, o al menos planteada en estos términos. Yo creo, de forma muy resumida, que esta particular característica que tiene la Academia Legal Argentina en este tema y alguna jurisprudencia, tiene que ver con que no hemos podido resolver de manera armónica o superadora la tragedia del terrorismo de Estado en la Argentina. Pasaron muchas décadas ya, pero la sociedad argentina no ha podido ser capaz de pensar los mecanismos de control social formal, sobre todo la justicia penal, de una manera que no se pelee con el Estado en su expresión penal. Entonces, cada vez que vuelve a aparecer el aparato penal del Estado, y sobre todo cuando no obra como debe obrar, me pongo un poco psicoanalítica en este punto, vuelve a aparecer aquel temor justificado, aquel terror, que nos impide pensar con claridad. Y al no pensar con claridad, a veces recorremos caminos que nos llevan a conclusiones que en su práctica van en contra de la garantía de los derechos que se supone que todo defensor de derechos humanos debe sostener. Querría dar dos argumentos, no sé cuánto tiempo me queda, pero querría hacer dos consideraciones adicionales. Una que tiene que ver, que yo mencioné las normas internacionales, pero si ustedes revisan la jurisprudencia de los tribunales internacionales, pasa lo mismo. En el caso regional, que es el tribunal que nos es de aplicación, si ustedes leen todas las sentencias de la Corte Interamericana, van a ver que en ellas es muy clara la Corte Interamericana en su exigencia a los estados de, por supuesto, prevención, eventual no repetición, pero sobre todo tipificación en caso de que haya habido alguna discusión con algunas conductas, juzgamiento y castigo de los culpables. Es más, la Corte Interamericana lleva eso a extremos, piensen en el caso Bulacio, por ejemplo, en la Argentina, de indicar a los estados que deben reabrir procesos que se suponía que estaban fenecidos. Entonces, piensen, por ejemplo, el caso Fornerón de Argentina, piensen en la tipificación de la venta de niños, que se exige en ese caso, piensen en los casos vinculados con violencia de género, campo algodonero, todos ellos, y la exigencia de la creación de tipos
penales vinculados con la violencia de género, feminicidio, por ejemplo. Entonces, lo que quiero señalar es que también desde la jurisprudencia, desde los organismos de interpretación de los tratados, esa confianza en que el derecho penal funciona como garantía de derechos fundamentales está intacta. A partir de ahí resulta un poco, digamos, una contradicción performativa, al mismo tiempo sostener que uno está en una posición de defensa de derechos fundamentales, pero que postula la abolición de las instituciones penales. Creo que con esto queda un poco más cerrado el argumento. Ahora, si bajamos estas consideraciones, y con esto quiero terminar, a la práctica, ahí encontramos algunos problemas que tienen que ver con lo que el profesor Álvarez señaló hace un ratito. Porque más allá de esa confianza que tenga la Constitución y el derecho internacional en el derecho penal como garantía de derechos fundamentales, la práctica penal, como señalé hace un rato, puede efectivamente no garantizarlos. Y entonces ahí tenemos un problema, para mí, que tiene que ver más con... Se ve más claramente, para mí, no en el derecho material, sino en el derecho procesal. Y que tiene que ver con ciertos ajustes vinculados con la ingeniería institucional, que muchas veces, otra vez, por tomar lo modélico de lo penal, se desconsideran, por ejemplo, en los procesos de reforma. Voy a dar un ejemplo solo en relación con la reforma, parece que es el más claro para no extenderme. Cuando se piensa, y ustedes están en la provincia en pleno, bueno, ya hace unos años, pero están con todo este tema del nuevo sistema y a nivel federal estamos con la misma cuestión, que no sabemos ya qué código rige en el orden federal y bueno, algunos detalles que no viene el caso mencionar esta tarde. Pero lo cierto es que se planteó la adopción del modelo acusatorio, así como modélico, como unos postulados que tomamos del acusatorio de Ferraioli o del acusatorio material del modelo continental, pero que en la práctica latinoamericana se viene a instalar como derivado de un sistema filosóficamente opuesto, de un modelo legal que es el modelo anglosajón del common law, filosóficamente basado en el pragmatismo, ¿no? En los modelos idealistas de la Europa continental, y en cuya práctica, digamos, ya no el modelo acusatorio, el sistema acusatorio, implica unos ajustes al modelo que en la mayoría de los casos se llevan puestos muchas de las reglas y los principios que definen el modelo. Entonces, déjenme darles un ejemplo claro. El juicio abreviado es un ejemplo claro. ¿Sí? El juicio abreviado es un ejemplo claro. Tenemos toda América Latina reproduciendo el acusatorio norteamericano, donde más del 90% de los casos de las personas condenadas a partir de la reforma son mediante procedimientos abreviados. Entonces, queríamos hacer las reformas para superar el problema de, como digo siempre, del preso sin condena, y ahora tenemos no solo presos sin condena, sino además condenados sin juicio. Y esto como que parece que cuando se hizo el ajuste, orientado a las consecuencias del que hablaba el profesor Álvarez, de este modelo, de esta teoría procesal penal, a la práctica concreta, algo se nos perdió en el camino. Porque si la idea era empezar a condenar gente rápido, no digo que no sea un mecanismo que en algunos casos pueda, los mecanismos abreviados de flagrancia, hay muchos mecanismos que pueden ser eficientes, solo digo que la forma en la que se transportó, que se tradujo el modelo a su bajada a la práctica, se perdió varios principios y reglas en el camino. Entonces, ¿qué funciones hoy cumple el acusatorio real en su práctica? Otro ejemplo se puede dar con la justicia restaurativa, otro ejemplo se puede dar, por ejemplo, en los ámbitos especiales, ni que hablar de los temas de género, en el ámbito de la especialidad penal juvenil. Esto es, una vez que nosotros salimos de las postulaciones dogmáticas, teóricas, normativas, y hacemos el ajuste para la implementación o a través de los órganos que tienen que tomar decisiones, empezamos a tener una cantidad de problemas que, como el profesor bien señaló, la literatura a veces no pondera. Por cierto, también desdén, ¿no? Hay como cierta... ahí sí se ve muy bien la diferencia de entrenamiento de los juristas del derecho continental con los anglosajones, porque el derecho anglosajón se construye desde la práctica, no es solo las diferentes corrientes filosóficas, pero me parece que hay un punto interesante porque mi idea de legitimación, que no es mía, digamos,
afirmación, de reivindicación del derecho penal como mecanismo de garantía de derechos fundamentales, tiene un problema que no se puede desconsiderar a la hora de ver los efectos reales de la práctica penal. El caso Góngora es un buen ejemplo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Digamos, siempre digo que fue el peor caso para sentar ese precedente de no utilización de suspensión a prueba, para los que no recuerden, en caso de violencia de género. Entonces, me parece que ahí nos está faltando el trabajo de... yo lo pondría, con esto termino, lo pondría de esta forma. La conexión del programa constitucional y del programa convencional, de las reglas y principios que integran esos programas, con la práctica, es lo que planteó el profesor Álvarez, requiere unos ajustes que la Academia Penal ha sido un poquito perezosa en realizarlos. Y que creo nos ayudaría mucho a una mejor y mayor legitimación de la praxis penal del Estado. Después vemos la cuestión salarial ahí, que probablemente en la Argentina el sector público, ¿no? Y pienso uno en los maestros y en los médicos en estos 2 años casi tremendos, y claro que se hace como tremendo, ¿no? Cuánto vale el esfuerzo que han hecho y lo que han dado en estos tiempos, y bueno, y siempre, ¿no? Los maestros y esos profesionales. Pero bueno, digo, ¿cómo generar una práctica que la sociedad perciba como una práctica necesaria? Una práctica que redunda en respuestas justas, que genera un orden social que todo el mundo percibe como el deseado. Nosotros perdimos eso hace mucho tiempo, y creo que la pérdida tiene que ver con esa desconexión entre aquellos postulados ideales y teóricos con sus consecuencias reales. No creo que se trate, como les dije la otra vez, de negar la existencia del ius puniendi estatal, porque si negáramos el ius puniendi estatal, probablemente nos quedaríamos sin derecho penal, pero también nos vamos a quedar sin derechos fundamentales. Solo tenemos que tomarnos la tarea de hacer esos ajustes, que para eso están ustedes, los jóvenes, pensando estos problemas, y también para ayudarnos y empujarnos a nosotros a pensar todos juntos. Gracias por la atención.